todos suyos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien ahora mismo o no? Sí, si no me lo dicen, ¿eh? Sí, porque yo además, como soy monje, tiendo a hablar bajo. Los chicos de la escolanía a veces ha cambiado bastante el perfil, pero antes solíamos tener mucho, y seguimos, chicos pues de familias sencillas, del campo español, de diversas provincias, sobre todo de Castilla la Vieja, Castilla León, Castilla la Nueva, Castilla-La Mancha, y a veces hablaban con voz alta y tal, y les decía, no habléis alto, no gritéis tanto, y dicen, es que somos de pueblo. Bueno, pues nosotros los monjes, en cambio, aunque alguno también grita, pero tendemos a hablar un poco más bajo. Bueno, pues si no, me lo dicen, ¿no? Bueno, dar las gracias a la asociación para la verdadera devoción al corazón de Jesús, dar las gracias a Javier Borges, también especialmente, que me ha insistido, decía antes, bueno, no es exacto, padre, porque decía yo que era como un atraco a mano armada que me había hecho el cogerme, y digo, bueno, además como se porta también con nosotros, pues me veía también el deber de corresponder, ¿no? Y bueno, pues gracias a todos por esta acogida, en la que además debo decir también que tampoco voy a ser plenamente original en esta conferencia, es decir, voy básicamente a valerme de algunos puntos, de algunos aspectos y propiamente del desarrollo más o menos de otra conferencia que también he impartido hace poco, porque le decía a Javier, mi problema es siempre el tiempo, ¿no? Y no soy un gran especialista en la Agenda 2030. Entonces, bueno, pues, pero precisamente, y tal como se ha presentado y como él me sugirió, es un panorama más amplio en el que me voy a mover. Es este aspecto de esta crisis de Occidente, cómo movernos los católicos en ellos, la actitud que debemos o podemos tener los católicos en esta situación, y cómo precisamente pues también esa Agenda 2030 de algún modo refleja uno de estos aspectos, refleja esta problemática en la que nos vemos inmersos, ¿no? Hablaba antes pues de esa crisis de Occidente, y hemos visto algunos elementos que nos pueden haber hecho notorio esa crisis que vivimos del Occidente, de lo que en su día fue el Occidente cristiano. Y tal vez algunos de esos hechos más llamativos, uno puede haber sido la salida de Afganistán en la forma en que se ha producido. De hecho, bastantes autores, bastantes voces se han alzado después señalando cómo Occidente refleja una debilidad en el mundo actual, y lo ha reflejado en la forma de abandonar Afganistán. Como en 2 días los talibanes se han hecho allí con el poder de nuevo, y las tropas occidentales, encabezadas por Estados Unidos, han abandonado, aunque se haya querido vender de una forma muy elogiosa y muy bonita como ha sido la evacuación, que ciertamente en algunos aspectos puede haber sido muy laudable las operaciones militares o diplomáticas de evacuación, pero en otros casos ha habido aspectos pues que dejan mucho que desear, y sobre todo lo que refleja es un Occidente que no es capaz de hacer frente a unos pastores de alta montaña con armamento moderno. Por otra parte, otro aspecto que vemos a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de Occidente, y más aún en la forma en que se está alzando la economía china, con toda la crisis derivada del COVID, la crisis económica y social que está ahí latente y que viene, y cómo se han hundido muchos sectores de la economía occidental, mientras que la economía china no hace más que subir y subir, siendo curiosamente el foco donde comenzó todo el tema del COVID. Y quizá otro elemento también que es llamativo en el mundo actual, el mundo occidental, es la ausencia de grandes líderes en Occidente. Podemos decir que son unos tiempos de mediocridad general en todos los ámbitos, ¿no? Pero creo que esto, desde luego, pues en los ámbitos económicos, o mejor dicho, políticos, sociales, etcétera, se ve esta crisis de grandes liderazgos.
Pero si bien estos datos pueden ser llamativos en la superficie o en lo más inmediato, o son elementos quizá recientes que hemos visto, esta crisis viene de unas raíces mucho más profundas, unas raíces que son, por una parte, y fundamentalmente de raíz moral y espiritual, como iremos viendo, unas raíces o unos elementos más profundos también de raíz cultural. Toda esta raíz espiritual y moral de la crisis de Occidente se plasma en una general crisis de la cultura occidental, y es un proceso de los que podemos denominar de larga duración, ¿no? Ha sido un proceso que se ha venido gestando desde hace siglos y en el cual nos encontramos de algún modo en un punto de llegada ante el cual cabe plantearse qué viene detrás, si la caída absoluta ya o qué viene detrás. Estamos en un punto de llegada álgido que se ha hecho evidente, y para comprenderlo creo que es necesario acercarse primero a lo que es el ser de nuestra civilización occidental, lo que podemos decir el ser de la cristiandad, como gestó la vieja cristiandad europea y después se orientó también hacia América a raíz del descubrimiento bajo los Reyes Católicos por Colón, el descubrimiento de América. ¿Cómo se formó la civilización occidental? Bueno, pues es un proceso que nace de la antigüedad clásica y se desarrolla en la Edad Media cristiana. Básicamente podemos señalarlo aquí, con la fusión de 4 elementos. Por una parte, el legado clásico grecorromano, la herencia de Grecia, del helenismo, con elementos tales como la valoración del hombre, la valoración de la razón, de la búsqueda de las últimas causas, de las últimas consecuencias, el desarrollo de la filosofía, el desarrollo de las primeras formas políticas y de las primeras teorías políticas, un desarrollo notable de las artes, de las letras y de las ciencias, que van a estar en el fundamento de cómo después se van a desarrollar en el occidente europeo. Los elementos aportados por Roma, el romanismo, que además de asumir la cultura helénica, también tiene sus propias aportaciones, sobre todo la valoración de lo que es la regla, la norma, la ley, el derecho, el sentido de la ley y el derecho, el sentido del orden, el sentido de la disciplina, manifestado, por ejemplo, en la organización de las legiones romanas, en la organización socioeconómica y política de Roma. Un tercer elemento, que es el aporte de los pueblos bárbaros, de los pueblos germánicos y posteriormente en el este de Europa, los pueblos eslavos y de algunos otros pueblos, que se va fusionando con el legado greco-romano, con el legado clásico, pero es precisamente el cuarto elemento el que hizo posible esta fusión de estos 3 elementos previos, del helenismo, el romanismo y el aporte de los pueblos bárbaros, que fue el cristianismo. El cristianismo es el elemento vital, el aliento vital que insufló vida e hizo posible que allí donde desaparecía una cultura y una civilización se gestase otra, partiendo de esos elementos culturales y de civilización anteriores. Y, por supuesto, como soy monje, pues tengo que barrer siempre para casa, ¿no? Y recordar el papel que el monacato, la vida monástica, tuvo, el papel esencial que tuvo la vida monástica, el monacato, en el surgimiento de la cultura europea, tanto en la Europa oriental, a través del monacato de cuño basiliano y luego bizantino y eslavo, como en el monacato, como en el ámbito occidental, sobre todo el monacato benedictino, o de cuño fundamentalmente de San Benito, y con todas sus reformas posteriores, y el monacato también celta irlandés, que también en la evangelización de Europa y en el desarrollo de la cultura europea echó unos fundamentos notables. Fue así como nació, por una parte, la cristiandad, ese concepto de la cristianitas, de la cristiandad, que en la Edad Media se asimila al concepto de Europa, prima incluso
la denominación de cristiandad durante los siglos medievales, sin desaparecer la de Europa, que luego se recuperara. Y es también en esta época del desarrollo de la cristiandad europea cuando tiene lugar el nacimiento de las naciones europeas, de las patrias europeas, precisamente con la fusión de estos elementos grecorromanos clásicos y del aporte de los pueblos germánicos o eslavos en el este de Europa, y del cristianismo, que le da ese aliento vital no solo al conjunto de la cristiandad, sino a la particularidad de cada uno de los pueblos y patrias de Europa. Esta cristiandad, precisamente cuando, como vamos a ver, entra en quiebra, la vieja cristiandad europea, es extendida por España y Portugal al Nuevo Mundo, a lo que es el continente americano y a otras partes también de África, de Asia y de Oceanía. Recordemos Filipinas o Guam, entre otros lugares, ¿no?, que muchas veces se nos olvida. Bueno, pues nace eso que algunos autores, como Elías de Tejada o Miguel Ayuso, han denominado la Christianitas Minor, cuando precisamente esa Christianitas Mayor, esa vieja cristiandad europea, entra en quiebra por una serie de elementos y de fenómenos que traen su ruptura, como vamos a ver. ¿Y cuál podemos decir que es el mensaje de esa Europa cristiana, de esa cristiandad medieval y moderna? Yo lo resumiría en 4 puntos clave. El primero es la centralidad de Dios, es decir, la conciencia de que Dios es el creador de todas las cosas, es el creador del hombre, al que ha hecho a su imagen y semejanza. De ahí precisamente el mayor motivo para ensalzar la dignidad del hombre. Esa centralidad de Dios, creador, señor de todas las cosas, que es un Dios que no abandona a su creación, sino que es un Dios providente, que la cuida, que la ama, que dirige también los pasos de la historia del mundo, respetando al mismo tiempo el libre albedrío del hombre. El segundo elemento, y esta centralidad de Dios unido a un cristocentrismo, es decir, se entiende precisamente el misterio de Dios porque el misterio de Jesucristo, del Dios humanado, como decía Santa Teresa, del Verbo encarnado, nos permite conocer al mismo tiempo el misterio de Dios y el misterio del hombre. Y Jesucristo es el camino de vuelta del hombre hacia Dios después de los efectos del pecado original. Jesucristo es el modelo del hombre perfecto. Entonces, la centralidad de Dios y el cristocentrismo como primer fundamento, como primer elemento. El segundo elemento, en consecuencia con esto, es la visión trascendente de la vida, la visión trascendente del mundo, la visión trascendente de la historia. Nuestro caminar en este mundo, en esta vida, en la vida particular y en la vida común, tiene una meta que apunta hacia aquel que ha sido precisamente el origen del universo, aquel que no tiene origen y ha sido el origen de todas las cosas. El tercer elemento es el valor del hombre, en parte ya lo he aludido, recibido por una parte del mundo clásico, del mundo helénico, el valor del hombre, el valor de la razón, el valor de las formaciones sociales en Grecia y en Roma, pero es el cristianismo quien le insufla el carácter definitivo, el valor definitivo, y entre otros aspectos, además, es el que desarrolla el concepto de persona a partir, en gran medida, de la teología trinitaria y cristológica. El valor del hombre, precisamente como imagen y semejanza de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios, que hay que restaurar por la vía de la gracia, devolverlo a aquel plan primigenio de Dios sobre él. Y el cuarto punto clave, este va a ser uno de los elementos también de derribo en los siglos de la modernidad tardía, es el origen y la composición natural de la sociedad. Es decir, la sociedad no es un simple agregado, un simple pacto de conveniencia, como afirmará Rousseau, de hombres individualistas, sino que el hombre es un zoon politikon, como decía Aristóteles, es un animal político, es un ser social, sociable por naturaleza,
y la estructuración de la política y de la economía vendrán justamente de una organización social de las mismas, es decir, es la propia sociedad la que da vida a la vida colectiva, a través de eso que se llaman los cuerpos intermedios, como reconocerá la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues este es un punto que también en cualquier civilización y en cualquier cultura, y especialmente en civilizaciones con un pensamiento avanzado, desarrollado, como puede ser el confucianismo chino, tiene muy claro no solo este valor del hombre, no solo también incluso esa visión trascendente del cielo, etcétera, sino también este carácter de la sociabilidad natural del ser humano. Se produce en los siglos de la modernidad, a partir fundamentalmente del siglo XVI, aunque con algunos precedentes anteriores que pueden arraigarse ya incluso en Pedro Abelardo en la Edad Media, o en Guillermo de Ockham en el siglo XIV, en los siglos XIV-XV, o las herejías de Wycliffe y Hus, elementos que van a llevar a lo que a partir del siglo XVI va a ser esa quiebra de la cristiandad antigua, de la cristiandad medieval, de esa civilización occidental cristiana hasta entonces, y que llegan hasta nuestros días. Es un proceso de larga duración, una crisis, un proceso que se manifiesta en varias rupturas o varias quiebras, ¿no?, que podemos señalar. Podemos resumirlo quizá en 5 bloques. Primero es la ruptura o la quiebra de la cristiandad europea a través de la Reforma protestante, que va a traer, además, a través de las guerras de religión y finalmente de la paz de Westfalia, va a traer la ruptura de la cristiandad clásica medieval. La ruptura también en el pensamiento filosófico, o sea, esta quiebra de la Reforma protestante en el siglo XVI va a ser la más llamativa, indudablemente, pero también pasa más desapercibido otras quiebras, otros procesos de ruptura que van a conducir también a una quiebra del conjunto. El segundo es una ruptura en el pensamiento filosófico y que básicamente podemos resumirla en el paso del realismo clásico y cristiano al subjetivismo, a las diversas formas de subjetivismo, de afirmar la verdad objetiva de las cosas, de afirmar la realidad objetiva de la verdad, a considerar que es el sujeto quien configura la realidad, que es el sujeto quien, por lo tanto, es fundamento de la verdad y la construye él mismo, porque él mismo es el que construye la realidad. Este es un proceso que se manifiesta ampliamente en el campo de la filosofía. El tercer elemento podemos decir que es la ruptura en la visión del hombre, desde esa visión que decíamos de la trascendencia del hombre, la trascendencia de la vida, la trascendencia del mundo, la trascendencia de la historia, hacia un inmanentismo terreno o terrenalista o terrenal, de esa visión trascendente del ser humano a que todo se queda en este mundo, e incluso de ahí pues se desarrollarán también los utopismos, las utopías e incluso las distopías de los siglos últimos de la modernidad y hasta nuestros días. Y una de esas utopías o distopías es la Agenda 2030, que es un inmanentismo terreno fruto de este proceso de ruptura que niega la trascendencia del hombre. Otro cuarto elemento es la ruptura en la moral, de esa moral objetiva. Si se afirma la verdad objetiva, se pasa también de una moral objetiva y del reconocimiento de la ley natural como aquella ley que Dios ha inscrito en el corazón de los hombres desde la creación y que hace al ser humano, aun cuando no tenga la luz de la revelación, pero por la propia razón, poder descubrir unos elementos esenciales, fundamentales de la verdad, tender a la verdad, apartarse del error, tender al bien, apartarse del mal, y que le llevan incluso a reconocer la existencia de un Dios único, aunque no pueda llegar más que por la revelación a saber que es un Dios trino y que se ha encarnado y ha padecido en la persona del Hijo por nosotros. Pero, bueno, pues esa ley natural
y esa que es una moral objetiva, se va dañando en los siglos de la modernidad para ir pasando a una ética subjetivista, autónoma, eso que Kant llama también la ética autónoma frente a la moral heterónoma, o una ética o una razón de Estado. Pensemos que estamos ahí ante algunos pensadores que luego voy a citar también en otro punto más de esa ruptura. Una ética subjetiva o subjetivista, individualista o colectiva a raíz del Estado. Y desde luego que nada tiene que ver con una moral objetiva, con unos principios superiores, con esa ley natural, y de ahí pues a todos los puntos a los que llegamos hoy en la infravaloración de la vida humana, del ser humano, en elementos tales como pueden ser el aborto o la eutanasia. El quinto elemento de ruptura podríamos decir que es la ruptura en el pensamiento político y en la aplicación de la política. En relación con todo esto, de las formas, se va pasando de las formas de monarquía y de gobiernos limitados antiguos, de cuño cristiano, que han cristianizado formas anteriores, clásicas o germánicas y eslavas, de esas formas de monarquía limitada, monarquía templada o moderada, que se llamaba entre los autores españoles de la Escuela de Salamanca y otros grandes pensadores españoles del siglo XVI y XVII, de esas formas y de gobiernos limitados, pudiera ser también en formas de república, como pudiera ser el caso de Venecia, o formas democráticas, clásicas y cristianas, se va pasando a la construcción de estados absolutos y a los totalitarismos, también de signo liberal. Es más, es donde propiamente se van desarrollando y donde nacen, ¿no? Hay diversas formas de totalitarismo y de estado absoluto que en el pensamiento de la modernidad, pues todos estos elementos de esa razón de Estado y que van llevando a un estado absoluto, divinizado, se manifiestan en autores como Maquiavelo, como Spinoza, como Hobbes, quien tiene esa visión negativa propia derivada de Guillermo d'Ockham, del ocamismo y del pensamiento protestante. El hombre es un lobo para el hombre, por lo tanto es necesario un Estado todopoderoso que controle la vida social de los individuos. La aplicación también dentro del protestantismo de Calvino, que establece un Estado totalitario en Ginebra, las formas de Juan Bodino, de Jean Bodin, en Francia también, o Hegel, que de algún modo es el punto de llegada de todas estas formas del Estado absoluto, que van a ser a su vez el pensamiento hegeliano el fundamento de otros totalitarismos posteriores, de los cuales hoy día todavía pervive el de cuño marxista, que es de cuño hegeliano a su vez. La ruptura violenta definitiva se produce en una serie de manifestaciones llamativas, evidentemente. Todo este proceso en el campo del pensamiento, de la moral, es un proceso de larga duración, pero hay unos momentos en los que brotan estos estallidos. Uno puede ser, evidentemente, hemos señalado los acontecimientos de la Reforma Protestante y las guerras de religión a partir de ella, pero más recientemente vienen ya la Revolución Francesa en 1789, las revoluciones liberales que son consecuencia de ella y de las campañas napoleónicas a lo largo del siglo XIX, las revoluciones de cuño marxista, socialista o comunista, o también las anarquistas a un grado menor, fundamentalmente, en este caso, la Revolución Rusa de 1917, que va a ser el primer paso de otras muchas, el inicio de otras muchas, o las revoluciones que podríamos llamar no correctamente del todo, de tipo fascista, probablemente más la nacionalsocialista. Todo este proceso de larga duración, esta crisis, esta quiebra de la cristiandad, llevó a lo que Juan Pablo II llamó, refiriéndose fundamentalmente al comunismo, pero lo podemos extender también a las consecuencias del liberalismo y a otras, a esa trágica utopía, a esas trágicas utopías.
el comunismo, el nazismo, las guerras mundiales, la bomba atómica, los bombardeos masivos de población durante la Segunda Guerra Mundial, no solo por parte de los alemanes, sino por parte de los aliados en la segunda parte de la guerra y en la parte final sobre todo. Bueno, pues unas trágicas utopías que han sido eso, utopías, un proyecto del hombre y para el hombre, un proyecto que ha querido construir el paraíso terrenal, un paraíso en la tierra sin Dios, dando la vuelta a Dios, con solo el hombre y para el hombre, el proyecto hombre, que decía un personaje de hace unos años, y que acaban en una tragedia precisamente porque se ha desarraigado al ser humano de aquel que le aportaba la luz, que era su creador y su redentor. Y esto ha llevado a lo que ya en lo que se suele denominar la posmodernidad, una pérdida de confianza en todo aquello en lo que precisamente se había tenido la confianza, esa confianza absoluta del progreso, aunque sigue existiendo, y la Agenda 2030 es un producto de la modernidad en este punto, es decir, no está, en este aspecto, no está del todo, digamos, acabada la modernidad y entrada en una posmodernidad, hay como elementos que se solapan. Pero ha llevado indudablemente, o llevó en ciertos momentos, sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, a una pérdida de la confianza en el hombre, en el progreso, incluso al sinsentido de la vida, a una sensación del fracaso de la modernidad, de todo ese proyecto utópico de la modernidad, y a un paso a lo que se ha llamado una posmodernidad, donde se habla ya del fin de la historia, se habla ya del irracionalismo, bueno, y en algunos componentes de esa crisis de la modernidad interna que lleva a la posmodernidad está, entre otros, el existencialismo francés, que lleva a esa negación, digamos, del sentido de la vida del ser humano. Nos encontramos así, hoy día podemos decir, con una sociedad débil y de lo que se ha llamado este pensamiento débil, ¿no? ¿En qué se manifiesta? Pues esta sociedad débil, de esta pérdida de confianza o todavía nuevos proyectos de nuevas confianzas, se manifiesta en elementos tales hoy día como la ruptura del equilibrio interior del hombre. La ruptura que en el fondo es consecuencia del pecado original. Ha traído una ruptura no solo del hombre con Dios, sino el pecado original trajo también la ruptura interna del hombre, de su equilibrio interior, de la armonía interior y también la ruptura de la armonía con la naturaleza, con el entorno. Esta ruptura del equilibrio interior del hombre pues, se manifiesta en esa tensión entre el cuerpo y el alma, la infravaloración hoy del elemento espiritual del hombre, el ensalzamiento del cuerpo, la relación también, la pérdida con la trascendencia. Se manifiesta esta sociedad débil también en un aspecto que es evidentísimo ya hoy en España, que hace a lo mejor 40 años o 50 nos podía parecer imposible, y en muchas de las sociedades occidentales, como la irlandesa, que también ha tenido un proceso de cambio brutal, como la española, en muy poco tiempo, incluso en menos tiempo, la ruptura del núcleo vital y social que supone el matrimonio y la familia, constituido por la unión de un hombre y de una mujer. Esto es el matrimonio, la unión de un hombre y de una mujer, con vistas de perpetuidad durante la vida, a la transmisión de la vida y a la educación de los hijos. Esta ruptura del núcleo vital y social, la célula que constituye la célula de la sociedad, que es el matrimonio y que es la familia, se manifiesta, pues los que estamos desde luego o nos ocupamos en parte en el ámbito de la enseñanza, lo vemos manifestado de un modo clarísimo, ¿no? ¿Qué ha traído toda esta vertiente del divorcismo? Pues ha traído la inestabilidad de los hijos, el desarraigo, pues que se manifiestan, son las grandes víctimas. Otro elemento claro es el desprecio por la vida del hombre, el desprecio por la vida del ser humano. Es más, cuando además
como muy bien decía un chico y un padre de nuestra escolanía hace años, y bueno, lo he escuchado en algunas personas más, cuando a los animales se les trata como se les quiere tratar, como hombres, a los hombres se les acaba tratando como animales. Bueno, pues cuando se quiere asimilar los derechos del gran simio, el bienestar animal, todas estas cosas, al final a lo que lleva es a una infravaloración del hombre y de la vida del hombre. Y en nuestra sociedad lo tenemos manifiesto con atentados contra la vida humana como el aborto, como la manipulación genética, la eutanasia, etcétera. Otro elemento más es la negación de la naturaleza social del hombre. Antes lo decíamos, y es un producto de las filosofías, de algunas filosofías, corrientes filosóficas de la modernidad. Esta negación de la sociabilidad natural del hombre, de la naturaleza social del hombre, de fundamento sobre todo en Rousseau, lleva a diversas formas de individualismo o, curiosamente, a su opuesto, a diversos colectivismos que son formas totalitarias. Otro elemento que vemos en esta sociedad débil es la negación de la naturaleza misma del hombre y del orden natural. Y parte de estos aspectos los recoge la Agenda 2030. En todo lo que es la ideología de género, fundamentalmente, es la ideología de género que supone una ruptura del orden natural dado por Dios. Lo ha señalado el Papa Benedicto XVI, en varias ocasiones lo indicó, y es una negación incluso del sentido común. La negación de la existencia del varón y de la mujer, del hombre y de la mujer, es algo que en ninguna cultura, en ninguna religión, en ninguna sociedad se ha producido, hasta los tiempos recientes. Es un producto, la negación de la existencia del hombre y de la mujer como dos sexos diferenciados y complementarios entre sí, es un producto de laboratorio de ciertas corrientes filosóficas o pseudofilosóficas de los últimos tiempos de la modernidad y posmodernidad. Otro elemento que cabe destacar es la desilusión ante la vida. He hecho referencia antes al existencialismo francés de Sartre y Camus, fundamentalmente. Lleva muchas veces a ese sentimiento de soledad del ser humano, de desarraigo, del sinsentido de la vida, de haber perdido toda ilusión, todo proyecto, y que puede llevar incluso, y lleva también a la manifestación extrema y tremenda del suicidio, aparte de cuando se pueden producir otra serie de elementos de orden psíquico en las personas que se suicidan, pero hoy sabemos que hay un aumento de los suicidios que normalmente, y además incluso ha sido reconocido recientemente hasta en la prensa española, que han aumentado los suicidios en España y entre diversas edades, no solo en algunos sectores. Normalmente, como saben, hay un pacto de silencio en torno a este tema en la prensa, y tiene su lógica, porque tiene un efecto dominó en personas que se lo están planteando el suicidarse, entonces normalmente se evita. Pero es una realidad que era de las sociedades consideradas como más avanzadas, las sociedades nórdicas, las sociedades con más bienestar, y hoy día también lo es. Es una de las causas principales de muerte en España. Otro aspecto de la sociedad débil y el pensamiento débil es la generación de nuevas utopías, o que muchas veces acaban siendo distopías, ¿no? Es decir, la utopía es un lugar que no existe, pero un lugar idealizado al que se quiere, el término lo acuñó Santo Tomás Moro, para esa isla en la que plantea unos aspectos ideales, basados a veces en el pensamiento de Platón, de pensamiento utópico de Platón, de la sociedad ideal, aunque también critica algunos aspectos, hace una crítica de otros aspectos de la sociedad inglesa de su tiempo. Bueno, pero las utopías normalmente se han entendido como ese proyecto de llegar a una sociedad ideal, a un mundo ideal. Es algo muy clásico de toda la modernidad,
y el liberalismo, el marxismo y otras formas del pensamiento contemporáneo apuntan hacia esta utopía, que muchas veces se acaban convirtiendo en distopías. Una distopía es algo tremendo, algo terrorífico, y hay autores que lo han reflejado, como George Orwell o Aldous Huxley. Bueno, pues esto es algo que se manifiesta y podemos ver una nueva utopía, que en el fondo es una distopía, en la ideología de género y otra en otro proyecto también, que es el transhumanismo. El transhumanismo que lleva pues a ese ciberhombre, a ese hombre cibernético, a esa creación de una especie de hombre-máquina, que aspira a la inmortalidad también del cuerpo. Bueno, es una negación, una vez más, de la naturaleza propia del hombre y del orden natural. Y es una negación, por lo tanto, del orden establecido por Dios. Y el globalismo en el cual se enmarca de lleno esa Agenda 2030. Un globalismo como forma de negación de las identidades patrias, que lleva al desarraigo del hombre respecto de su tierra, de su tradición, de su historia, de su vida natural. Esto es parte, también consecuencia incluso del propio desarrollo económico-social de nuestras sociedades occidentales. El megaurbanismo, que pudiéramos decir, produce un desarraigo del hombre, en gran medida. El hombre que se desvincula del campo, que se desvincula del agro, que se desvincula de todo lo que han sido sus raíces familiares, muchas veces lo rural produce un arraigo. Bueno, pues este megaurbanismo de hoy produce este desarraigo. Pero el desarraigo también viene buscado además por estas formas filosófico-políticas, sociales, de carácter globalista, en el cual, como decimos, se enmarca esa Agenda 2030, a la cual pues alguno ha querido añadir incluso una Agenda 2050, con una idea de perpetuarse en el poder, pues como el comunismo, el Tercer Reich duraría 1000 años y el comunismo llegaría hasta el final. Bueno, y de momento sigue perviviendo en algunos sitios algunas mezclas de capitalismo como es en China, dado que el comunismo como forma económica se ha demostrado ser un fracaso. Y desde luego también lo que comprobamos en los que conocemos quizá más de cerca es que a los comunistas enseguida les gusta la vida capitalista, ¿no? Incluso en el uso de la moda, de la vestimenta, de los chalés, las casas, los coches, etcétera, ¿no? Bueno, pues este tipo de desarraigo, esta negación del hombre, como decíamos, también va unido de ese animalismo, de ese bienestar animal que desconoce por completo de verdad a los animales y desconoce lo que es la realidad de quienes trabajan con ellos, la realidad de los ganaderos, la realidad de los cazadores. Normalmente quienes dictan leyes de tipo animalista desconocen, por una parte, que los primeros que legislaron en línea animalista fueron los nazis en el Tercer Reich, el nacionalsocialismo, y por otra parte se puede decir también que desconocen, y además lo dicen los ganaderos y los cazadores y todos los sectores que viven del agro, que desconocen esa realidad de quienes trabajan con el campo y con el ganado, ¿no? El veganismo, bueno, pues es un desconocimiento de la naturaleza, ¿no? Al final, bueno, pues también, sin duda, toda esta situación puede ir llevando y posiblemente llevará a una serie de estallidos también de tipo social. Pensemos que la crisis económico-social derivada sobre todo de cómo se ha gestionado todo el asunto del COVID para el mundo económico-social está creando nuevas pobrezas, nuevas miserias, y puede ser el germen de nuevos estallidos sociales que de algún modo se van aminorando, como todos sabemos, se van edulcorando pues con ERTES, con subvenciones, pero esto llega a un momento en el que no hay dinero para sustentar todo eso y
llegará un momento en que se puedan producir unos estallidos sociales. Un elemento añadido que afecta al occidente de muchas crisis de civilización y que afecta hoy son las avalanchas migratorias. Podemos establecer un paralelismo y unas diferencias fundamentalmente entre lo que hoy vive la Europa occidental y lo que vive el Imperio Romano. Si bien en el Imperio Romano, aparte de toda la crisis interna que se produjo, de crisis de valores y que llevó a la ruptura interna del mundo romano, a una debilidad del mundo romano por toda una crisis de valores, pese a que el cristianismo estaba entrando en él, había otros elementos de crisis interna. Sin embargo, los pueblos bárbaros, germánicos fundamentalmente, eslavos, después más en el este de Europa, y otros más, como los magiares, como los húngaros, fueron integrados, fueron asimilados, fueron incorporados a los elementos previos gracias al cristianismo. Es decir, esos pueblos se integraron, se incorporaron, pudieron ser asimilados y pudieron dar lugar a algo nuevo, creativo, como fue, hemos dicho, la cristiandad, como fue la Europa oriental y occidental, como fue la civilización europea en Oriente y en Occidente, en esos dos pulmones que decía Juan Pablo II que respiraba Europa. La diferencia con la Europa occidental de hoy es que puede haber una serie de elementos migratorios que pueden ser incorporados, asumidos por el Occidente, pero hay un elemento que es evidente y es un hecho histórico que es así, que no se integra, que es, salvo excepciones a nivel personal, que es el Islam. Es decir, hoy nosotros, Europa, vive una avalancha migratoria que, sobre todo en aquella que es de signo islámico, de signo musulmán, no tiene un proceso de asimilación porque, precisamente, lo que nos encontramos es algo que señalaba un filósofo de la cultura británico, anglicano convertido al catolicismo, que es Christopher Dawson, que es que la fuerza de una sociedad y de una civilización está en su religión. Entonces, si la civilización occidental de cuño cristiano se ve debilitada precisamente, justamente en sus raíces cristianas y en su esencia cristiana, es una sociedad débil, en crisis, mientras que la sociedad islámica es una sociedad, la civilización islámica es una sociedad fuerte en su religión y que lleva el camino de absorber o de imponerse sobre las sociedades europeas. Y este es un hecho que estamos viendo. Es cierto que nos facilita también algo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pensamos el Islam como todo un bloque, y algo que Ángel Ganivet, pensador español del siglo XIX, veía con claridad, curiosamente, en un momento en que el Islam no era una potencia como hoy podría ir convirtiéndose, era que dentro del Islam hay muchos grupos, muchas familias y muchas divisiones y muchas rupturas internas. No solo entre el mundo chií y el mundo suní, la gran división interna dentro del Islam, sino incluso otra serie de divisiones internas dentro del propio mundo suní, del mundo chií, que también, pues para alivio en este sentido de Occidente, supone un elemento de debilidad que hace que no sea una fuerza única ante la cual se encuentra Occidente. Pero es un elemento que está ahí, que de hecho el islamismo más radical, el yihadismo que está en alza, pues está introducido en Occidente, y no es solo uno, han sido varios políticos musulmanes desde hace ya decenios los que han dicho que Europa la conquistarán no tanto las armas como los vientres de las musulmanas. Es decir, hay más bien una proyección de tipo étnico, ¿no?, y demográfico. Todo esto, como decimos, se suma a un proceso de crisis interna. Dentro de la propia Iglesia Católica, y como en general en la sociedad, también hay unos elementos de crisis clara y evidente. Lo único es que el Espíritu Santo vela siempre sobre la Iglesia, y esta confianza y esta esperanza tenemos que tener, como también vela sobre el mundo.
Se ha ido produciendo una pérdida del sentido de lo sagrado en la liturgia, es decir, la secularización propia de la sociedad secular, de la sociedad exterior, digamos, y de todos esos procesos filosóficos, ha entrado también dentro del mundo de muchos católicos, del pensamiento de muchos católicos, fieles y pastores. Y la liturgia ha ido desacralizándose en muchos aspectos, o se tiende muchas veces, como decía Benedicto XVI, a que la misa sea la celebración de una asamblea que se celebra a sí misma y no la celebración de un misterio que es, como dicen los cristianos orientales, el cielo en la tierra, que es el sacrificio de Cristo que se renueva en el altar, que se inmola por nosotros de nuevo y se hace realidad allí mismo, una vez más se hace presente. Se pierde ese sentido de trascendencia para quedarnos en un inmanentismo terreno que lleva pues, a una reunión de amiguetes en un banquete, ¿no? Esto fundamentalmente en torno a la misa, pero en otros muchos aspectos de la liturgia también sucede la pérdida del sentido de lo sagrado. Otro es la pérdida de la conciencia de pecado. La conciencia de pecado, algo que los papas del siglo XX han ido remarcando, y del XXI remarcando constantemente. Algo que Pío XII, por ejemplo, decía, se está perdiendo la conciencia de pecado. Juan Pablo II ya decía, se ha perdido la conciencia de pecado. Hay como un neognosticismo y un neopelagianismo en el mundo de hoy, donde el hombre no se ve pecador y no se ve necesitado de la gracia. Por lo tanto, el hecho de que muchas veces hay muchas comuniones y muy pocas confesiones. La secularización del mensaje salvador de Jesucristo nuestro Señor, para ofrecer en cambio un mensaje adaptado al lenguaje del mundo, el globalismo, la ecosostenibilidad, el pacifismo, un sincretismo religioso de signo neonóstico, la idea del relativismo que se nos introduce sin darnos cuenta. Parece que todas las religiones son iguales, todos son caminos de salvación. Olvidamos que Jesucristo no es un simple modelo moral, sino que es el Salvador y Redentor verdadero del ser humano y del mundo, y que solo Él salva. Bueno, pues esto se ha ido introduciendo, incluso, pues no voy a citar ninguno, pero ha habido grupos, organizaciones dentro de la Iglesia Católica que asumen la Agenda 2030 como un gran proyecto al que nos podemos sumar. Y es verdad que esa Agenda 2030 pues, tiene muchos elementos que evidentemente pueden ser asumidos por la doctrina social de la Iglesia, porque no es que sean asumidos, es que coinciden con aspectos de la doctrina social de la Iglesia, evidentemente, y con la moral católica. Pero hay otra serie de elementos que no son asumibles de ningún modo, como la promoción de la ideología de género o eso que se llama la salud sexual y reproductiva, que ya saben que es, entre otros elementos, la promoción del aborto. Algo reciente, voy terminando ya, que ya me estoy extendiendo más de lo que había dicho inicialmente, ¿no? Es también la crisis sanitaria y económico-social reciente, a raíz de todo el tema del COVID. Podía haber sido una ocasión para la reflexión profunda, para una reflexión profunda del ser humano y una reflexión profunda dentro del ámbito mismo de nuestra Iglesia. Pero muchas veces, aunque ha habido efectivamente procesos de conversión y ha habido gente que ha vuelto a la fe o que ha descubierto la fe en la enfermedad, en el hundimiento de sus economías familiares, etc. Sin embargo, no siempre hemos hecho este proceso de conversión y de profundización. Incluso dentro de nosotros, entre los católicos, muchas veces dentro de la Iglesia, lamentablemente, y decíamos de la secularización de la liturgia, la pérdida del sentido de lo sagrado, pues cuántas veces en las iglesias se ha optado más
por dar una relevancia suprema a las medidas higiénicas y sanitarias, que no digo que no haya que tener en cuenta una serie de ellas con prudencia, y se ha olvidado de lleno lo que es lo fundamental, lo que es lo espiritual, lo sacramental, y hasta la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y las iglesias a veces se han convertido en autopistas con líneas por donde uno tiene que ir, otro tiene que volver. Todos son medidas higiénico-sanitarias de cómo hay que comulgar o no comulgar, pero se olvida predicar a los fieles quién está en la Eucaristía y cuáles son las condiciones espirituales para comulgar, entre otras, la necesidad de estar en estado de gracia, que se nos ha enseñado de siempre y en el catecismo. Bueno, pues esta es la realidad. Cabría la desesperanza, cabría la desesperanza y la desesperación, como la del existencialismo francés, como la de muchos otros de la posmodernidad, o como a la que llegan tantas personas y a las que muchas veces llegamos nosotros cuando nos metemos en solo criticar, y nos podemos, una cosa es desahogarnos y otra es dañarnos unos a otros viendo todo negativo. Pero el cristiano debe ser un hombre de esperanza, el cristianismo es una religión de esperanza. La esperanza es una de las 3 virtudes teologales, de aquellas que son infundidas por Dios en el alma, de aquellas que tienen a Dios por origen y a Él tienden, una de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Cuáles pueden ser nuestras esperanzas? Bueno, pues ante todo eso, el cristianismo es una religión de esperanza, es una de las 3 virtudes teologales, es una esperanza sobrenatural. Nuestra esperanza no está puesta meramente aquí en este mundo, sino pues nos podríamos hundir con él, sino que es una esperanza para la vida eterna, para el más allá, para después de la muerte, para lo que llamamos la vida verdadera y la patria definitiva. Pero a su vez esa esperanza en la eternidad nos infunde también esperanza para la realidad presente, para vivir el momento presente, para vivir la enfermedad, para vivir el sufrimiento, para vivir la adversidad, para vivir la persecución. Y por eso nos llama la atención siempre el cómo hay ejemplos de tantos santos que se han santificado a través de la alegría en medio del sufrimiento de la enfermedad o en la persecución y el martirio. Es decir, nos da esperanza para la vida presente y para que nosotros mismos podamos trabajar también, efectivamente, por una sociedad mejor, como aspira, se supone, la Agenda 2030, pero desde una clave cristiana y de la doctrina social de la Iglesia. En la visión cristiana de la historia, expuesta por San Agustín y por otros padres de la Iglesia y por muchos autores posteriores, no debemos olvidar este elemento de la esperanza. La providencia divina que antes decíamos no nos abandona. Dios respeta el libre albedrío del ser humano, nos lo ha dado, nos lo ha concedido, pero paralelamente a él, la providencia divina no se despreocupa de la creación. No es la idea del deísmo del siglo XVIII y del que bebe la masonería, sino que el Dios cristiano es un Dios providente, que no solo crea al mundo, sino que se preocupa por él, lo ampara, lo ama, y ama a cada una de sus criaturas. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pajarillos, que los lirios del campo? ¿Cuánto más valéis vosotros? Y si a ellos nada les falta, a vosotros nos faltará. Dios nos cuida, Dios no nos abandona ni abandona a su Iglesia. Este peligro que muchas veces podemos tener de pensar, pues por este panorama que he reflejado, que todo se hunde, el Espíritu Santo está ahí, actúa en el hombre, actúa en la historia, actúa en la Iglesia, suscita la santidad. En medio de las grandes crisis han surgido grandes santos que han dado luz al mundo. En medio del desmoronamiento del mundo antiguo, del mundo clásico, surgió un San Benito que sin buscarlo se convirtió en padre y patrono de Europa. Y el triunfo final siempre será de Cristo. Al menos en su segunda venida, será al final de Cristo. Y esta esperanza la debemos tener siempre. La parusía será el triunfo definitivo de Cristo. Nunca perdamos esto también de vista. Es verdad, decía en otra ocasión, que cuando escribí este libro, reconozco que veía entonces más elementos de esperanza en el mundo y en el seno de la misma Iglesia. Ahora, bueno, pues va por la tercera edición. Se ven nuevos tiempos de crisis,
pero sigue habiendo signos de esperanza. No podemos ocultarlos, que existen. Quizá uno de los signos de esperanza que desde Europa pudiéramos tener y debemos tener cuando vemos incluso como sociedades que han sido profundamente cristianas como la católica, como la española o la irlandesa, aludía al caso, ¿no? Podemos mirar también al este de Europa, a ese este de Europa combatido precisamente por todos los promotores de este globalismo, de esta Agenda 2030, y no me refiero ya solo en el ámbito político, porque no quiero entrar ahí en el ámbito político, pero sí en el ámbito de esas sociedades que de algún modo se manifiestan a veces en los gobiernos que tienen, como puede ser Hungría o Polonia, el eje de Visegrado, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Croacia, sociedades donde todavía hay una profundidad de la vida cristiana y unas sociedades mucho más sanas en otros elementos. O la propia sociedad rusa que está recobrando sus raíces cristianas. He estado hace poco allí, estuve también en Polonia en su día, en Croacia. Bueno, pues son realmente signos de esperanza. No entro aquí en valoraciones de elementos inquietantes que pueda haber, de choque por políticas exteriores, incluso enfrentadas entre sí, entre Rusia, Polonia, etcétera. No, como digo, no quiero entrar en el aspecto de la geopolítica aquí ni de la política, pero sí recordar cómo incluso sociedades pequeñas patrias pequeñas, aparentemente poco fuertes, como la polaca, fueron capaces de tumbar el comunismo con un Juan Pablo II, con un padre Popieluszko, cómo de allí saltó esa chispa de Polonia que había profetizado Santa Faustina, y fue a Santa Faustina a la que la misericordia divina le llevó uno de los mensajes más esperanzadores, más bellos y más hermosos que Dios ha enviado al mundo en tiempos recientes. Por ir terminando, bueno, pues ex oriente lux, ¿no? Son sociedades muchas veces que han padecido toda la persecución comunista y que están recuperando la esencia cristiana de sus naciones. A pesar de los ataques frontales que se hacen desde Occidente y desde políticas globalistas, y a pesar también de la entrada de un desarrollo económico-social que podría parecer contrario a que el hombre busque más lo interior, bueno, pues muchas de estas naciones están consiguiendo integrar ambos elementos, con defectos, por supuesto. Y otro elemento de esperanza son las resistencias que en Hispanoamérica sigue existiendo ante la acometida de la agenda globalista. La fuerte resistencia que muchas sociedades hispanoamericanas, pese a la presión política desde algunos gobiernos de estos países y desde entidades internacionales, desde lobbies internacionales de poder, se impone, hay resistencias muy fuertes y muy amplias socialmente al aborto y a la ideología de género. Bueno, pues finalmente yo quisiera recordar que pongamos nuestra esperanza en María Santísima, poner nuestra esperanza en María Santísima, en la Santísima Virgen. Hoy se celebra la Virgen de Loreto, patrona de la aviación española. La Virgen María no abandona jamás a sus hijos. Celebramos hoy también a una santa niña, como es Santa Eulalia de Mérida. Bueno, pues tenemos hasta nuestros días, y aquí muy cerquita, ejemplos de niñas y niños que nos están dando ejemplo de qué es lo fundamental en la vida del hombre, como Teresita. Son elementos de esperanza. Miremos hacia el cielo, miremos de un modo especial a la Santísima Virgen, y hoy invocándola como Nuestra Señora de Loreto, a la Inmaculada Concepción que acabamos de celebrar. Confiemos en que ella nos dé la fuerza y la esperanza para seguir adelante en nuestro día a día. Perdón porque me he extendido más de lo que quería. Padre, mire, yo creo, si quieres